Las dimensiones de la educación socioemocional y sus habilidades asociadas. En el área de educación socioemocional de la educación básica se proponen 5 dimensiones, las cuales son autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. Estas dimensiones impulsan las interacciones entre los planos individual, social y ambiental, creando y sosteniendo la posibilidad de aprender a ser, aprender a construir, aprender a aprender y aprender a convivir. Se cultivan mediante el desarrollo de habilidades específicas que permiten a las personas entender y regular sus emociones, comprender la de los demás, tomar decisiones responsables, así como definir y alcanzar metas personales. El autoconocimiento implica reconocer en uno mismo fortalezas, limitaciones y potencialidades, adquirir la capacidad de apreciar y agradecer e identificar condiciones internas y externas que promueven el propio bienestar. Al tener conocimiento de cómo las emociones, pensamientos y deseos influyen en su manera de interpretar y actuar en una situación, el estudiante puede tomar responsabilidad sobre su mundo interno y hacer los ajustes necesarios para actuar consciente y libremente. Asimismo, engloba la conciencia sobre cómo cambiamos y aprendemos y superamos retos, fortaleciendo nuestro sentido de autoeficacia, perseverancia y resiliencia. El autoconocimiento requiere que explícitamente se desarrollen los procesos de atender, ser conscientes, identificar, almacenar, recordar y analizar información sobre uno mismo. Todos estos procesos son críticos para el éxito académico y para la autorregulación de la conducta. La autorregulación implica modular los impulsos y tolerar la frustración, perseverar en el logro de objetivos a pesar de las dificultades, aplazar las recompensas inmediatas, afrontar pacíficamente retos y situaciones de conflicto, manejar la intensidad y duración de los estados emocionales y lograr experimentar de forma voluntaria emociones positivas o no aflictivas. Para ello es fundamental aprender a mantener una atención plena sobre los propios pensamientos y emociones, para ser auténticos protagonistas de las conductas. Cultivar la autorregulación forma personas reflexivas, capaces de escuchar, tolerantes y respetuosos, con lo cual se favorece el aprendizaje y la prevención y manejo asertivo de conflictos. Habilidades de la autorregulación, metacognición, expresión de las emociones, regulación de las emociones, autogeneración de emociones para el bienestar y perseverancia. La autonomía es la capacidad de la persona para tomar decisiones y actuar de forma responsable, buscando el bien para sí mismo y para los demás. Según Piaget, la autonomía puede desarrollarse en 2 ámbitos principales, el moral y el intelectual. La autonomía moral se considera como la capacidad de distinguir de bien y el mal. La autonomía intelectual es cuando la persona es capaz de pensar y resolver problemas haciendo uso de sus recursos y experiencias, así como también de sus conocimientos. Autonomía y sus habilidades. Iniciativa personal. Identificación de necesidades y búsquedas de soluciones. Liderazgo y apertura. Toma de decisiones y compromisos. Autoeficacia. La empatía ha sido concebida de muchas maneras, tratando de impulsar comportamientos de cooperación y convivencia positiva. También ha sido considerada como una de las bases de los sentimientos morales. Se ha enfatizado en el papel de las emociones y el afecto en el desarrollo moral de las personas. Autores distintos coinciden en que la empatía implica la presencia consciente de otras personas en nuestras vidas. La empatía es la fortaleza fundamental para construir relaciones interpersonales sanas y enriquecedoras, ya que nos permite reconocer y legitimar las emociones, los sentimientos, las necesidades de otros. Es la chispa que detona la solidaridad, la compasión y la reciprocidad humana. Bienestar y trato digno hacia otras personas. Toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto. Reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad. Sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación. Cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza. Colaboración es la capacidad de una persona para establecer relaciones interpersonales armónicas que lleven a la obtención de metas grupales. Se puede dar cara a cara o por medios electrónicos. Forma capacidades como la negociación, resolución de conflictos, toma de decisiones,
distribución de tareas, el saber escuchar a otros y la integración de ideas. Las habilidades asociadas a la colaboración son comunicación asertiva. Consiste en la capacidad de entablar un diálogo a partir de escuchar activa y atentamente al otro. Responsabilidad es un acto voluntario que parte de la autonomía y autorregulación, por el cual una persona está dispuesta a responder por el cumplimiento de una tarea o hacerse cargo de otra persona. Inclusión consiste en tratar a los demás de la misma forma en la que nos gustaría que nos traten. Resolución de conflictos. Se complementa de las habilidades de comunicación asertiva, respeto, responsabilidad y solidaridad para buscar la mejor solución ante una discrepancia de puntos de vista o de necesidades. Y por último, la interdependencia, que es la capacidad para concebir a sí mismo como una parte de un sistema de intercambios. Bueno, yo les hablaré de lo que es el papel docente en la educación socioemocional. Por ende, nos damos cuenta que al menos algún maestro nos ha marcado en todo nuestro desarrollo escolar. Esto sucede porque este maestro marcó en realidad lo que fue nuestro desarrollo, para bien o para mal, mostrando facetas en la cual también interactuaba con nuestra autoestima y nuestro aprendizaje. En este caso nos damos cuenta que en el preescolar los infantes observan, identifican, aprenden, experimentan y replican comportamientos, normas sociales, actividades y habilidades socioemocionales. En este caso, los maestros constituyen a una gran referencia para los estudiantes en el salón de clases e influyen en su desarrollo socioemocional a través de la manera en la que modelan las habilidades socioemocionales entre la interacción maestro y alumno. También en las formas en las que dirigen u organizan sus clases, entre otras prácticas, ya sean intencionales o no intencionales. Los maestros que son competentes socioemocionalmente suelen manejar de mejor forma sus emociones, gestionan mejor el salón de clases y esto hace que trabajen de una forma más efectiva, ya que establecen códigos de conductas, desarrollan interacciones más comprensibles y alentadoras para los estudiantes y por ende también fortalecen el desarrollo socioemocional de sus estudiantes. Les voy a hablar sobre el desarrollo de las habilidades socioemocionales en el docente. Un maestro emocional y socialmente competente es quien tiene la capacidad para comunicarse con sus estudiantes de manera asertiva. Puede mediar positivamente los conflictos dentro de su aula. Gestiona ambientes de aula cálidos, implementa la empatía como una estrategia. En relación con sus alumnos, enseña a vivir y convivir dentro de la sociedad. Es capaz de adaptarse a cambios sociales. Implementa estrategias de investigación e innovación en su clase. Se hace necesario que los docentes tengan la capacidad de formarse emocional y socialmente, con un conjunto de habilidades que les permitan favorecer su ejercicio profesional, ya que de acuerdo con su propia percepción, no todos cuentan con esas competencias que consideran fundamentales para el buen desarrollo personal y profesional. Debido a la influencia determinante que tienen los profesores en el proceso de desarrollo y de aprendizaje de los niños, comprender el impacto del modelaje y el rol de los adultos en este ámbito es fundamental tanto para el rol de la paternidad como para el rol del docente. El modelaje es una de las principales fuentes de aprendizaje de los seres humanos. Desde el momento de nacer, el bebé va imitando sonidos y gestos de sus figuras de apego, sobre todo de la familia. Los niños integran de gran rapidez los estímulos del entorno que los rodean. Por eso es de suma importancia, ya que van incorporando conductas que aprenden de los modelos más cercanos, como había mencionado antes, sobre todo de la familia. Más tarde ya será de la escuela. Serán los profesores los principales modelos de los cuales aprenderán tanto formas de hacer determinadas acciones como manera de relacionarse con los demás. El clima de aula y la construcción de un espacio para el desarrollo socioemocional.
El clima de aprendizaje es la interacción de la comunicación entre los que se encuentran dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Este debe darse entre el docente y los alumnos y viceversa. Dentro de esto tiene que haber una armonía, confianza y seguridad entre el alumno y el docente. Esto para que los alumnos puedan expresarse libremente y dar a conocer alguna inquietud o duda a favor de la obtención para un verdadero aprendizaje. Otro aspecto que se considera importante y que se ve reflejado en un buen ambiente de aprendizaje es el papel del docente, ya que primeramente se debe conocer a los estudiantes, considerando que aquí se encuentra el éxito del proceso enseñanza-aprendizaje. Es decir, que se debe conocer a cada estudiante porque todos tienen capacidades y estilos de aprendizajes diferentes. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el reconocer los sentimientos propios y las emociones de cada uno de los alumnos y maestros tiene la capacidad para expresar los sentimientos y emociones y poder controlarlos. Es decir, hay que tener empatía, ponerse en posición de otros para poder tomar decisiones adecuadas, para poder motivarlos, tener un interés, una autoestima y así superar las dificultades o frustraciones que se encuentren en el camino para el aprendizaje de los alumnos. Por último, es importante profesionalizar a los docentes el cómo educar con sentimientos y emociones y conocimientos a partir de la cultura propia del grupo social al que se pertenece. Una de las partes más importantes de implementar la educación socioemocional en el preescolar es diseñar un buen programa de estudios en donde los estudiantes desarrollen y pongan en práctica herramientas fundamentales para generar un sentido de bienestar consigo mismos y con los demás, mediante experiencias, prácticas y rutinas asociadas a las actividades escolares, y que comprendan y aprendan a lidiar de forma satisfactoria sus estados de ánimo impulsivos y aflictivos. Teniendo esto en cuenta, el programa vigente de educación socioemocional para la educación preescolar está diseñado justamente para que los niños y niñas logren desarrollar un sentido positivo en sí mismos y aprender a regular sus emociones, para que aprendan a trabajar en colaboración, para que valoren sus logros individuales y también colectivos, para resolver conflictos mediante el diálogo, respetar reglas de convivencia en el aula, en la escuela y también fuera de ella, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para aprender. Esta área también se centra en el proceso de construcción de la identidad y en el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, ya que se pretende que los niños adquieran confianza en sí mismos al reconocerse como capaces de aprender, enfrentar y resolver situaciones cada vez con mayor autonomía, de relacionarse en forma sana con distintas personas, de expresar ideas, sentimientos y emociones y de regular sus maneras de actuar. La educación socioemocional busca pasar de ser una educación afectiva a una educación del afecto. Esto implica que los alumnos y maestros generen un ambiente de habla activa y sobre todo de respeto. El docente adopta un rol de facilitador del aprendizaje. Esto involucra la empatía, el respeto y el diálogo. El trabajo del docente requiere actividades donde se prevean las interacciones entre los alumnos y ellos. Estrategias pedagógicas para el desarrollo de las habilidades socioemocionales en los alumnos. Aprendizaje situado. Aquí el docente busca que cada niño se sienta en una comunidad de afecto y de respeto. Aprendizaje dialógico. Uso del diálogo que sirve particularmente en el autoconocimiento. Aprendizaje basado en el juego, ya que ofrece al alumno numerosas oportunidades para ejercitar el conocimiento. Aprendizaje basado en el método de casos. Se pone en práctica análisis de experiencias y situaciones de la vida real. La transversalidad de la educación socioemocional requiere, para que sea más efectiva, que haya oportunidades de trabajar las 5 dimensiones socioemocionales: el autoconocimiento, la autorregulación,
la autonomía, la colaboración y la empatía. El docente debe favorecer un ambiente positivo de aprendizaje para lograr una interacción beneficiosa entre los miembros del grupo. La importancia de la evaluación. En el desarrollo del niño, la edad preescolar es una etapa de gran importancia para todo el desarrollo posterior, pues en ella se fortalece, reorienta o amplía las capacidades y los conocimientos y habilidades y conductas que cimentan el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el desarrollo social. Alcanzar estos logros requiere de una tarea continua de evaluación por parte del docente sobre los comportamientos, actitudes y aspectos madurativos que va mostrando el niño en el día a día, a fin de identificar y estimular los aspectos que requieren de más apoyo. De esta forma, la construcción y validación de un instrumento de evaluación de indicadores socioemocionales para preescolar contribuyen a ampliar la comprensión del desarrollo socioemocional del niño actual, identificar criterios de progresión en la adquisición de las competencias socioemocionales, identificar habilidades socioemocionales de mayor rezago en el niño preescolar y buscar alternativas para fortalecer su desarrollo desde la escuela. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los instrumentos para evaluar la educación socioemocional. Para evaluar el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes de manera adecuada, es necesario usar estrategias de evaluación en las que los docentes puedan observar con detalle el desempeño y puesto en práctica de cada dimensión y competencia. Por ello, se sugiere a continuación algunas de estas actividades de evaluación que cumplen con estas características y pueden completar el trabajo de evaluación de cada docente. El primer instrumento de evaluación tenemos lo que es el mapa de evaluación. Este mapa consiste en generar un calendario consensuado de evaluación anual que guarde relación con los objetivos de la unidad de aprendizaje y el calendario escolar. Los resultados de esas evaluaciones deberán ser importantes de reflexión para la toma de decisiones y luego de recoger la información. Se podrá realizar jornadas de análisis y planificación de mejoras con los docentes, al igual que reuniones de retroalimentación con los estudiantes. El siguiente instrumento es la autoevaluación, y este es un proceso mediante el cual el estudiante realiza una valoración de su desempeño en una tarea determinada. Por ello implica que el estudiante puede escribir cómo alcanzó un logro, así como cuándo y qué pudo hacer para mejorar. Este proceso puede complementarse con la técnica de entrevista para contar con información más objetiva y profundizar el análisis. El siguiente instrumento es situaciones laborales simuladas. Para iniciar el proceso de simulaciones es necesario que el estudiante conozca la actividad. Por lo mismo, el docente deberá compartir las indicaciones, tiempos, recursos, normas de manera clara y precisa y asegurarse que todos hayan comprendido. La situación debe ser narrada de manera clara con los detalles y la narración debe motivar e involucrar a todos los estudiantes. La cuarta estrategia es situaciones problema. Es una estrategia en donde se deben enfrentar los estudiantes a situaciones problema dentro del aula. Los problemas deben ser complejos para que puedan compararse con los retos a los que nos enfrentaremos a la vida cotidiana. La ventaja de esta estrategia se debe a que pueden ser diseñadas por el docente con la intención de recoger información sobre una competencia y sus dimensiones a profundidad. Al terminar esta situación se debe cerrar la sesión teniendo un espacio para compartir impresiones, aprendizajes y retos que afrontaron durante la actividad. El anecdotario consiste en una serie de observaciones que deben estar relacionadas a las competencias y a las dimensiones de la rúbrica. Por eso es importante que el profesor tenga pleno conocimiento de la rúbrica para registrar comportamientos que respondan a cada una de las competencias. La entrevista es una práctica de evaluación que nos permite reflexionar sobre la mentalidad y capacidades que deben avanzar o transformar para seguir desarrollando cada competencia socioemocional. Es también una gran oportunidad para dar retroalimentación y motivar al estudiante a dictar sus fortalezas y debilidades. Finalmente, el diario. Esta estrategia puede ayudar al docente a comprender cómo es que el estudiante razona ante diversas situaciones. Puede darnos información importante sobre su mentalidad, creencias y paradigmas.
le podemos apoyar con algunas preguntas como ¿qué pasó para cumplir con el objetivo o tarea asignada? ¿Qué te hizo sentir el incidente de hoy? ¿Qué aprendizajes has extraído? ¿Cuáles han sido tus mayores logros en este proceso? ¿Cuáles son tus puntos débiles? Yo voy a hablar acerca de los niveles de logro en las diferentes dimensiones de la educación socioemocional. La SEP ha propuesto 5 dimensiones de habilidades socioemocionales: autoconocimiento, autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. También propone indicadores de logro para las habilidades socioemocionales de los estudiantes, con énfasis en las habilidades actitudinales y valorables. Los indicadores de logro son las metas que muestran una progresión y articulación a lo largo del ciclo escolar de las habilidades, conocimientos, actitudes y valores que los estudiantes tienen que alcanzar para ir adquiriendo progresivamente conocimientos cada vez más complejos. En educación socioemocional se emplean niveles de desempeño para indicar el resultado de su evaluación. En esta área no se utilizan valores numéricos, pues el hincapié está en los aspectos cualitativos pautados por los indicadores de logro.